Hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio, Palabras de Vida. Estamos realmente muy contentos y agradecidos con Dios por este tiempo tan especial que nos permite estar y todas aquellas personas que se van a estar conectando durante este tiempo. Así es que sean bienvenidos, nos hacen saber por favor desde dónde están allí conectados. Y bueno, un saludo también muy especial a mi esposa que nos acompaña en el día de hoy. Buenas noches, esposo, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Hoy iniciamos una nueva historia en nuestro ministerio Palabras de Vida y una nueva etapa, ¿no? Porque estamos compartiendo en la palabra juntos y junto a ustedes. Bienvenidos. Y para hoy vamos a ver el Salmo 1, una enseñanza muy bonita, una enseñanza muy especial. Y vamos a ver qué palabras de vida vamos a sacar, qué palabras de vida nos enseña este Salmo. Vamos a escucharlo y vamos a aprender de él. Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Muy bien, ahí tenemos el Salmo 1, un salmo bien especial, un salmo que nos va a dejar muchas enseñanzas en esta noche. Y ahí donde usted está, entonces podamos ir aprendiendo de este salmo. Lo primero que me llama la atención para entrar en contexto, estamos viendo o sabemos que la Biblia en lo que se refiere a los salmos son 150 salmos. Y la primera palabra que aparece allí para mí no pasa desapercibida y me llama la atención. Habla de bienaventurado, habla de una persona dichosa, feliz. Y me gustaría, esposa, cuando tú escuchas esa palabra bienaventurado, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, es impresionante que el primer salmo de 150, como dices tú, empiece con esta palabra. Mira, dice, bienaventurado, afortunado, feliz, dichoso, contento, goza de felicidad constante. Increíble todos los sinónimos que tiene esta palabrita. Bienaventurado, feliz, feliz, feliz. La versión traducción lenguaje actual dice así, Dios bendice a quienes. Entonces, la palabra bienaventurado ya nos está hablando de bendición. Y mira todas las características que tú dijiste de una persona bienaventurada. Entonces tenemos como un abrebocas donde nos está diciendo todas estas características y una persona que vive en bendición. El Salmo 1, cuando lo podemos ver de manera general, claramente nos habla de unos contrastes. Podemos ver los bienaventurados por un lado, pero por el otro podemos ver a la referencia que hace sobre los necios. Y también nos ofrece dos caminos, dos alternativas, y a partir de allí el Salmo nos invita a reflexionar qué camino queremos tomar, porque nos está hablando de alternativas, de opciones. Y nos habla de esas características de cada condición. Por un lado nos está diciendo los felices, los dichosos, y por el otro nos está hablando del camino de los malos, de los pecadores o de los perversos. O sea que hasta aquí, esposa, hasta este punto yo creo que el Salmo nos está invitando a reflexionar. ¿Qué camino queremos tomar? ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado donde somos bienaventurados y las características que tú dijiste? ¿O del lado de los necios? ¿Qué condición queremos estar? ¿Siendo felices o dichosos? ¿O quizás siendo calificados como malos, pecadores o perversos? Y entonces miremos qué palabras de vida podemos encontrar en este salmo. Dice el versículo 1, que ya lo escuchamos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Entonces vemos aquí 3 condiciones que pone el Salmo para tener la felicidad. 3 condiciones. Primero, no debemos andar en consejo de malos. Y creo que hoy en día es muy fácil andar en ese consejo de malos. Número 2, no estar en malas compañías, no estar o andar. Y número 3, no juntarse con los que se burlan de Dios. Estamos hablando entonces de 3 condiciones, de 3 características para ser feliz. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, podemos ver que el pecado es progresivo. El pecado nos habla entonces de que primero empezamos andando en el consejo de malos. Después estamos o andamos en malas compañías. Y es tanto así que terminamos juntándonos con los que se burlan de Dios. Así es que, esposa, háblanos un poco de estas 3 características y lo que significa eso de silla de escarnecedores en español, como para entenderlo un poco. Bueno, un poco de las 2 condiciones que, o sea, son 3, ¿no? Para que una persona sea feliz, bienaventurada. Andar en consejo de malos, pues digamos que no lo vamos a tomar hoy ni con camino de pecadores. Vamos a ser un poco enfáticos, y lo que nos ha llamado la atención es en silla de escarnecedores. Y algo que leyendo significa alguien que no se ha asociado, no se ha unido o no ha colaborado con los que mofan o se burlan de Dios, de la palabra o del pueblo de Dios. Entonces es tan impresionante que podemos tener en un momento dado, juntarnos o sentarnos en esa silla del escarnio, ¿no? Además que este salmo se escribió hace muchísimos años y hoy se cumple más que nunca. La forma tan fácil como la gente se burla de Dios, la forma tan fácil como se denigra de Dios, y el salmo nos estaba diciendo específicamente eso. Lo que tú dices es muy importante, y aparte de eso, puede ser que lo hagamos por voluntad propia, ¿cierto? De burlarnos, de criticar, de hacer chistes de malintencionados contra el Señor, contra la palabra, ¿cierto? Pero también algo que escuché me llamó mucho la atención, y es que no siempre vamos a tener la condición de hacer eso, sino que hay momentos en que podemos sentarnos en la silla del escarnio. Entonces, como con un ejemplo, voy a explicar esto. Tú puedes estar sentado en la silla, por ejemplo, del escarnio de la culpa, ya sea por un abuso, por un engaño, por una agresión, por una ofensa. O sea, tú decides la condición de sentarte en la silla del escarnio, ¿sí? Uh-huh. Y lo que pasa cuando tú te sientas en la silla del escarnio, que pudo haber sido desde hace 20 años, o 10, o 5, o esta mañana, entonces desde la silla del escarnio tú decides, tú juzgas, tú criticas, tú tienes una visión sobre las cosas desde esa silla, desde la comodidad, desde la situación que estás viviendo en la silla del escarnio. Entonces, podemos ser o voluntariamente estar en la silla de los escarnecedores, o puede ser que alguien nos hizo sentar en la silla. Estamos hablando entonces de una condición. Exacto. Estarse en esa silla es una condición en la cual yo permanezco, pero creo que también el Salmo entonces nos invita a reflexionar y decir, bueno, sigo acá o me levanto y cambio mi condición, porque no puedo seguir aferrado a esa situación que sé que en cierta forma me perjudica. Claro, por eso es que este salmo es tan precioso, porque aparte que nos hace caer en cuenta, bueno, somos de los que voluntariamente nos sentamos en esa silla de escarnio, o por alguien nos hizo estar allí, ¿no? Así es. Pero en cierta forma también nos llama la atención de que podemos botar la silla, podemos quitarnos de esa silla, podemos estar fuera de esa silla. Por ejemplo, si estamos en la silla del escarnio de la culpa, ¿cuál sería lo que nos invita el Señor a hacer? A perdonar. Claro. A perdonar a aquel que hizo el abuso, la agresión, el engaño, el rechazo, todo lo que ha hecho que tu vida
gire en torno a esa silla del escarnio, que te hayas sentado ahí, ¿cierto? O sea que hasta aquí, ¿cuál sería la invitación que el Salmo nos está dando como una palabra de vida para salir de esa condición? Porque quizás personas que nos están viendo hoy están cayendo en cuenta, se están siendo identificadas y dicen, hombre, ¿yo cuánto tiempo llevo en esta condición? Que tú decías, puede ser de años, pero también pudo haber sido esta mañana, ¿sí? Y cuánto tiempo ya me senté en esa silla y ya me siento tan cómodo que probablemente ni siquiera me he dado cuenta de que debo salir de esa condición. Y la condición del escarnio es una condición que nos lleva a sufrir, a sentirnos mal, a tener tristeza, a tener amargura, a tener frustración, depresión. O sea, es una silla que nos lleva a un estado que no debe ser. Por eso el Señor nos invita a ser bienaventurados, felices, contentos, gozosos permanentes. Pero ahí está la decisión de tú querer salir de la silla del escarnio a ser una persona perdonadora, a una persona alegre, una persona sin tristeza, sin afán, sin ansiedad. Y esta es una época donde se está viviendo esto, donde hay muchas personas sentadas en una silla del miedo. Así es. En una silla del temor, en una silla del rechazo. De la culpa. De la culpa. Entonces hoy la palabra de vida es para todo aquel que le animamos a tomar una decisión de poder estar en otra situación, en otra posición, en otra condición. Así es, seguimos entonces con nuestro versículo 2. También una gran enseñanza, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y me llama la atención ahí ese conector que dice, sino que en la ley de Jehová. Entonces, tenemos un escenario totalmente opuesto en el versículo 1, donde nos habla de la condición del malo, del necio, del pecador, y nos está diciendo qué debemos hacer en el versículo 2. ¿Y qué debemos hacer? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y a partir de allí podemos hacernos varias preguntas. ¿Realmente amo la palabra de Dios? Y allí donde usted está puede realmente tomarse un tiempo y preguntarse, ¿realmente ama la palabra de Dios? Pero ¿qué es amar la palabra de Dios? Amar la palabra de Dios es valorarla, es fuera de tener este libro, leerlo, escudriñarlo. No es el libro que generalmente en muchas ocasiones nosotros sabemos y conocemos de personas o de familias donde tienen un libro muy grande, una Biblia muy grande abierta en la sala y es casi como un agüero, ¿no, amor? Bueno. Es casi como un agüero abierto en el Salmo 91 y eso prácticamente creen que es pues, amar la palabra de Dios, tener una Biblia muy grande, pero prácticamente no se lee. Y algo más profundo que nos dice el versículo es que podríamos pensar, la palabra de Dios es una delicia para mi vida. Y allí tendríamos que pensar qué se convierte en una delicia. La versión Dios habla hoy dice, sino que pone su amor en la ley del Señor, pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Poner nuestro amor en la ley del Señor es decir, tú me estás hablando en esta palabra, tú me estás hablando a través de mi necesidad, tú me estás hablando a través de la circunstancia difícil que estoy pasando y decido que esta palabra me levante hoy, esta palabra cobre vida en mi ser, en mi espíritu. Y eso es lo que hace la palabra de vida, eso es lo que queremos transmitirle a través de este ministerio, la palabra de vida, la bendición que produce en cada uno de nosotros cuando la leemos y la interiorizamos, que viene la etapa siguiente. Medito en la palabra de Dios de día y de noche, y ese meditar entonces tiene que ver con repasar una y otra vez en nuestros pensamientos lo que nos dijo ese versículo, lo que nos dijo ese capítulo que leímos, hasta que esa palabra se convierta en una parte de nuestra vida. Algo hermoso que tiene la palabra es cuando, o sea, yo creo firmemente que cuando nosotros encontramos en la palabra algo que nos dé fortaleza, nos dé ánimo. Por ejemplo,
en el momento en que yo me deleito en la palabra, en el momento en que yo la empiezo a valorar, en el momento en que hago esa palabra es cuando se hace real en mi vida. Por ejemplo, tengo una tristeza muy grande, hoy amanecí con, no sé, el ánimo bajo, los problemas me agobian, pero yo hablo una palabra y el Señor me dice, yo soy tu fortaleza, yo estoy contigo, mi diestra está contigo, y entonces cuando yo leo eso hace como esa mella en mi corazón, esa palabra me llena de esperanza, de fortaleza, de ánimo, entonces esa es una palabra que se hace como tan viva en mi vida, que yo empiezo a deleitarme en ella. Y lo hemos vivido. Exacto. Lo hemos vivido de manera permanente. En las situaciones más difíciles de nuestra vida, lo único que nosotros nos ha levantado ha sido la palabra de Dios, la palabra de vida. Ir a ella y ver qué es lo que está diciendo frente a mi necesidad. Exacto, la palabra se hace real. Es una delicia. Se hace necesidad diaria, por eso es el pan diario de cada día, porque allí voy a encontrar la solución, puedo encontrar la instrucción, puedo encontrar el consejo, puedo encontrar la guía cuando no sé qué hacer. Entonces, por eso ella se vuelve muy valorada para nosotros. Me gusta cómo dice esta frase que leí o que encontré: puedes medir tu delicia por la palabra de Dios, por el hambre que tienes por ella. Ahí se mide la delicia. Amén, amén. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y todo lo que hace prosperará. Yo creo que aquí hay una promesa muy hermosa de parte de Dios para su vida y para mi vida, para que nos apropiemos de ella. Y quiero que mi esposa nos hable un poco desde el rol de mamá. Yo sé que aquí nos están escuchando mamás, quizás tías, abuelas, y qué importante que este video lo podamos pasar a otras personas que veamos que cobra valor esta palabra de vida. Y quiero que mi esposa nos hable un poco de este versículo 3 desde el rol de mamá. Bueno, entonces aquí vamos uniendo, ¿no? El Salmo 1 nos habla de dos caminos, de dos opciones. El que quiera ser bienaventurado tiene unas condiciones, ¿cierto? Pero al que quiera estar en esa condición de lo bueno, de lo recto, de lo justo, de la bienaventuranza, entonces nos da una promesa, ¿no? Y dice que será como árbol plantado. A mí me encanta esta palabra y es una palabra que se la digo a mi hijo desde que nació, a nuestro primer hijo Samuel, siempre se la digo, se la declaro, se la memorizo, él se la sabe porque es la palabra que yo he declarado para él. Dice que será como árbol bien plantado, entonces vamos a imaginarnos como rápidamente un árbol frondoso con un gran tronco, ramas, hojas, flores y fruto. Pero este árbol dice que está junto a corrientes de agua. Así es. Sus raíces deben estar junto a corrientes de agua. Y la corriente de agua acá simboliza la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da vida. Un tronco sano, unas hojas bellas, un fruto delicioso. La palabra es la que nutre, la que fortalece, la que hace crecer. Entonces vamos a ver, un árbol bien plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Es que él va a ser un niño, un joven, estudia, se desarrolla, tiene de pronto un noviazgo, pero después se casa y en su tiempo tiene hijos y así, o sea, que da fruto a su tiempo es que todo lo lleva en orden, ¿cierto? Que sus hojas no caen y que todo lo que haga prospera. Entonces es una palabra profética que se la podemos declarar a nuestros hijos. Es una palabra profética. Amén. Vamos avanzando porque el tiempo también avanza. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En otra versión dice, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Yo no sé, pero aquí hay un contraste muy fuerte, pero muy fuerte, entre lo que describe mi esposa del árbol con sus raíces profundas, frondoso, que da buena sombra, y la paja. La paja es algo que está inútil, que está muerto, que es inservible, y fácilmente se lleva con un soplo.
Entonces hay una gran diferencia entre ser cimentado por la palabra de Dios, que es la palabra de vida, y la paja, que es arrastrada por el viento. En un lado tenemos la persona que está cimentada por la palabra de Dios, pero en el otro lado tenemos la persona que está simplemente en su necedad y no pesa absolutamente nada, no pesa como persona ni pesa espiritualmente. El versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, por último, el salmista está diciendo: los perversos siempre serán declarados culpables y no podrán sentarse al lado de los justos. Por un lado están los justos y por otro lado están los perversos. Tenemos dos posiciones que siempre desde el primer versículo está marcado. ¿Cuál queremos ser? ¿En dónde estamos? Y esta palabra de vida nos está invitando a reflexionar. ¿En qué posición estamos? ¿A dónde queremos llegar? Los justos son personas que tienen el favor de Dios. Amén. Qué bonito que usted y yo, que estamos buscando de Dios, tenemos ese favor de Él. Y el Salmo termina diciendo: el Señor cuida su camino porque lo conoce muy bien. Entonces, qué mejor que usted que nos está viendo en esta noche y que pone sus caminos delante de la presencia de Dios. Él cuida nuestras sendas, Él cuida nuestros caminos. El Señor cuida el camino de los justos. Amén, amén. La palabra de hoy, la palabra de vida, es llevarnos a reflexionar. Hoy es el momento de decir: bueno, quiero ser un bienaventurado, una bienaventurada. Estoy de pronto sentada o caminando o acompañada en consejo de mal, o caminando donde no debo. De pronto hoy caigo en cuenta en que estoy sentada en la silla de un escarnio por alguien que me hizo sentarme allí. Hoy es el momento. Hoy te dice Señor, porque nos ha pasado en cualquier momento de nuestra vida sentarnos así en la culpa, en el rechazo, pero hoy Dios nos está diciendo: hay una opción. Es tiempo de avanzar, no de estancarnos. Es tiempo de avanzar, es tiempo de cambiar, es tiempo de renovar nuestra mente, hay una oportunidad. Entonces, esta palabra de vida es para todo aquel que está necesitado de una palabra de aliento. Hoy el Señor te dice: puedes tener alegría constante, puedes tener gozo, puedes estar dichoso, pero hay que salir, avanzar. No tengas miedo, el Señor está contigo. Tú serás ese gran árbol plantado. La palabra te da vida, te da alimento, te nutre. Entonces la palabra de vida es para todo aquel que está pasando un momento difícil, pero hay una oportunidad. Dios es Dios de oportunidades, el Señor es hermoso, y con su Santo Espíritu sé que hoy esta palabra de vida ha hecho algo en tu vida y en nuestra vida, porque primeramente nos ministra a nosotros dos. Amén. Así es que nos gustaría orar este salmo, nos gustaría orar en favor de ustedes. Amén. Para que esta palabra de vida cobre lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cuando leemos el Salmo y cuando Dios nos permite hablarnos, quedarnos meditando en ella, y que a través de este Salmo tan hermoso usted pueda sentir cómo Dios está hablando directamente a su vida. Y hoy en esta hora, Señor, te damos gracias por invitarnos a ser bienaventurados, por llamarnos a ser bienaventurados, felices, gozosos, dichosos, en medio de un mundo donde no hay felicidad, en medio de un mundo que se vende la felicidad. Muchas veces se tienen que hacer cosas superficiales para tener felicidad, pero la felicidad la podemos tener contigo. Tú nos estás llamando bienaventurados y nos estás llamando a que podemos ser esos hombres felices, dichosos, gozosos. Pero nos llamas a que no andemos en consejo de malos. Ayúdanos, Señor, a que en medio de tantas pruebas, de tantas tentaciones que nos ofrece el mundo, podamos estar firmes, Señor, y no andar o seguir el consejo de malos.
Porque ese es el primer paso tan sutil que nos ofrece el enemigo, Señor, para después estar o andar en malas compañías. Y a partir de allí terminar, Señor, juntándonos con los que se burlan de Dios. Ayúdanos a permanecer firmes para tener una vida diferente y una vida en victoria. Ayúdanos, amado Rey, para que la palabra de Dios, la palabra de vida sea una delicia. Y allí donde usted está, esto es una oración sencilla, estamos hablando con el Padre. Imagínese el mejor plato, lo que más le gusta, imagínese lo que a usted más le gusta hacer. Y esa es la delicia que quiere el Señor. Esa es la delicia que Dios espera, que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, usted pueda tener la capacidad de gozarse, de disfrutar esa palabra de vida que Dios está poniendo frente a usted. Así es que en esta hora pedimos, Señor, que la palabra de Dios sea esa delicia y que nos ayudes a meditar de día y de noche. Que lo que leamos, Señor, se interiorice en nuestro ser para que cobre vida en el espíritu y quizás podamos invitar a otros, impartir a otros, contar a otros de lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Así es, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor, por tu palabra, porque ella infunde vida, porque ella es aliento, porque ella es esperanza, ella es fortaleza, Dios. Y tú cuidas el camino, Señor, dice acá, de los que conocen el camino de los justos. Y por ese camino queremos andar. Amén. Por el camino de los justos. No, Señor, si en este momento hay personas, Dios, pasando una situación difícil, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu mano de poder, tu palabra dice que tu diestra está allí, que tú tienes cuidado de cada uno, Señor. Que esa palabra se haga vida, se haga real, sea una experiencia, Señor, de fortaleza. Oramos por cada uno, Señor, de los que va a llegar este mensaje, Dios. Oramos para que tú los guardes, los bendigas, Señor, que sean esos árboles bien plantados, pero junto a corrientes de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Media hora pasa muy rápido y ya estamos terminando. Y no se pierda el próximo miércoles a la misma hora, 8 de la noche, Palabras de Vida, que va a estar con una palabra buenísima, muy acertada para todos, pero también en especial para las mujeres. Que Dios permita que podamos encontrarnos una vez más por este espacio y no se quede con esta bendición. Compártala a alguien más. Dios me habló a través de el Salmo 1, Dios me habló a través de Palabras de Vida y quiero compartirte contigo un joven que está en este momento pensando en el suicidio, una pareja que quizás en este momento está pasando por una situación difícil, alguien sin esperanza. Sé que Dios puede hablarle a través del Salmo 1 y Dios puede traer vida a su espíritu, vida a su ser. Así es que la invitación para que sigamos conectados, esposa. Muy bien, bueno, bendiciones para todos. Como dice mi esposo, estaremos trayendo, el Señor nos está dando ideas de palabras de vida y vamos a empezar un tiempo para las mujeres, para las mamás, para hermanas, o sea, va a ser un tiempo muy especial que Palabras de Vida va a tener para las mujeres. Entonces, lo prometido, media hora, aquí estamos con Palabras de Vida, muy agradecidos con Dios por este ministerio, muy agradecidos con ustedes por acompañarnos y nuevamente les digo, no se quede con este material, por favor, compártalo y bendiga a alguien más. Dios les bendiga, chao, chao. Amén, bendiciones, abrazos.